La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, y voy a poner un poquito filosófico, es básicamente, es por qué estamos aquí. Y yo siempre les hago esta pregunta en cualquiera de los escenarios en los que estamos en la práctica, es por qué a qué venimos a la universidad, a la actividad de la gran sesión, a los martes de caso de interés y a todos estos escenarios de práctica. Básicamente porque quiero que aterricemos una pequeña realidad que estoy buscando responder a través de la docencia en una filosofía, digamos, de vida. Y la sensibilización que yo quiero que tengamos todos es si todos estamos aquí para establecer una meta o es parte de la construcción del éxito que hemos diseñado en nuestras vidas como seres humanos o como seres de una sociedad o como seres de una familia, ¿sí? ¿Cuál es nuestra propuesta, digamos, de éxito? O sea, ¿qué han decidido ustedes qué significa ser exitoso? ¿Sí? Las generaciones han cambiado la perspectiva del éxito, o sea, el éxito de los años 30, de los años 50, de los años 70, de los 90, 2000, no es lo mismo a lo que estamos viviendo en esta época de nuestras vidas y posiblemente eso nos debe hacer plantearnos el por qué estamos aquí. Y también les hago esta reflexión porque cuando uno está estudiando una carrera, sea de pregrado o de posgrado, uno siempre piensa que un día más es un día menos para graduarse. Pero pues probablemente es un día más que uno tiene una experiencia o una oportunidad de aprender cosas diferentes, entrenarse de forma diferente y de buscar herramientas que los hagan mejores profesionales, no por el hambre de ser mejores profesionales y ser clasificados como mejores profesionales, sino como personas que responden a la calidad que el sistema y nuestra sociedad necesita para atender pacientes, ¿sí? Filosóficamente ustedes lo pueden ver como quieran. Hay gente que ve la carrera profesional como un medio económico, como quien monta una empresa, ¿sí? Y en el desarrollo de sus actividades de negocio, que es su carrera profesional, pues obtiene un beneficio económico. Hay gente que tiene esto como parte de su edificación personal de la vida, es decir, yo quiero ser feliz a través de mi profesión, y hay otros que deciden simplemente transitar un camino de forma como un computador o como una máquina, básicamente, y cuando te das cuenta, tienes 40 años y te ha pasado 40 años de tu vida cumpliendo un sueño que posiblemente ni siquiera te sentaste en algún momento de tu vida, a tus 20, a tus 30 o tus 15, a pensar si es lo que realmente quieres. Entonces, yo he pensado en esta frase, este libro se lo recomiendo, creo que varios de los fellows me vieron leyéndolo recientemente, y es de este libro de Ryan Holiday que dice, así como un día bien pasado trae un sueño feliz, una vida bien gastada tiene una muerte feliz. ¿Sí? O sea, ustedes pueden terminar el día y se sienten plenos de lo que hicieron en su vida, en su día, así como pueden haber transitado todos los caminos de su vida de una forma muy bien gastada, porque el tiempo que tenemos en esta vida es prestado, y al final pues uno tiene una muerte feliz. Y todo esto se los digo para recordar un poquito la historia. Miren, no sé si alguno ha hecho por curiosidad de buscar los archivos históricos de la universidad. Estos son básicamente las primeras generaciones de médicos de la Universidad del Valle. Esta foto tiene más o menos unos 70 años. En la línea de abajo están los profesores, en la línea de arriba están los estudiantes que están terminando medicina de la universidad. No estoy muy seguro, pero parece ser pues la zona del Carlos Manzano. Eh, pero yo quiero que miren un poco la camilla del paciente y la escena un poquito pintoresca de la atención del paciente. Es el paciente el que les está enseñando a los residentes, estudiantes y profesores que tiene a través de sus síntomas. Y estas generaciones de médicos de esta época tenían un hambre de información porque no tenían la disponibilidad de información. O sea, ustedes, no sé si alguna vez han tenido también la oportunidad de buscar la hemeroteca que hay en la facultad. Las revistas llegaban por correo electrónico una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿sí? Entonces, pues la información se obtenía a través de lo que los pacientes nos decían, lo que nosotros buscábamos. Entonces, el hambre, la curiosidad diagnóstica y la responsabilidad que se tenían en el profesional médico de esa época era bastante alta, ¿sí?
Esto se los traigo básicamente porque yo tengo hoy la percepción, hoy no estoy diciendo que yo haga parte plenamente de la foto de la izquierda, pero sí me tocó una parte del final de esa historia, ¿sí? Sin embargo, hoy hacemos parte de esta historia, ¿sí? Y esta es la historia que tenemos nosotros en nuestra profesión médica. Nuestra profesión médica hoy está destinada específicamente al consumo inmediato de información. Antes generábamos preguntas en las rondas con los pacientes, en las consultas, como parte de la generación de interés, pero también porque teníamos una necesidad de responder las preguntas porque no sabíamos qué hacer. Hoy las preguntas las hacemos de forma inmediata, con una respuesta inmediata, porque así funciona nuestra sociedad hoy en día. Nosotros no necesitamos vernos, pero sabemos lo que está pasando en este momento en todo el país. ¿Sí? Todos tenemos un flujo de información tan importante que tenemos claro que en segundos sabemos el titular de la última noticia del rincón más inhóspito del mundo. Por lo tanto, eso no es ajeno a la medicina. O sea, nosotros hacemos medicina de esta misma forma. Entonces, si yo presento un paciente y sale un artículo publicado el día de ayer, ese artículo pues ya tiene una respuesta ese paciente tiene una respuesta en ese artículo y nosotros pues la información ya la tenemos, pero como hay tanto exceso de información, pues y tenemos tanto acceso a ella, pues a veces no es necesario tener curiosidad para buscar la respuesta, porque la respuesta la puedo obtener en segundos, ¿sí? Yo simplemente tengo que hundir un botón y la información migra desde mi aparato digital, computador o lo que sea al cerebro de forma instantánea y de forma temporal, porque esa forma de estudio es caché, es pura memoria que se va borrando en el tiempo, excepto cuando usted vuelve a sus bases. ¿Y cuáles son sus bases? No sé si recuerdan esta película que a mí me parece muy importante, que yo creo que nos aterriza un poco a la realidad de lo que estamos viviendo, pero tratando de hacer una analogía con lo que yo estoy tratando de contarles, pues este señor está diciendo, mire, estudien de los textos, que es lo que venimos pregonando de algunos profesores, es volver al texto, porque el texto tiene la consumación, digamos, de la información y a través de eso poder generar preguntas que se están respondiendo en las guías de práctica clínica. Hoy estamos aquí respondiéndonos las preguntas desde las guías de práctica clínica, desde los apuntes de los compañeros que han pasado, pero no volvemos a la generación de curiosidad e interés a través del paciente o a través de los textos. Creo que este es un pequeño, digamos, grito que yo hago a la comunidad estudiantil y quiero que lo reflexionen, porque el entrenamiento médico es un escenario específicamente de cada persona. Nosotros hacemos parte de la Universidad del Valle, pero cada persona es el propio profesional que va a salir a egresarse. Entonces, yo les dejo este mensaje pequeño que quiero hacer hoy, es para que reflexionen sobre la calidad que ustedes están diseñando con ustedes mismos. Nosotros podemos hacer todo lo posible por crear todos los estándares que nos pide el ministerio, que nos pide acreditación, que nos pide la universidad para formarlos de la mejor calidad, como los mejores seres humanos que podamos. No podemos resolver todos los problemas, pero cada persona en sí mismo tiene que generarse este tipo de preguntas y este tipo de situaciones para poderlas solucionar. También les recomiendo un libro muy bonito. Este libro me lo leí también recientemente, porque a través de ese flujo alto de información que tenemos en nuestras vidas, pues la capacidad de generar ansiedad, ¿sí? Ustedes están todo el día, estamos tocando todo el día los datos, hacemos FUBIN, hacemos cualquiera de estas conductas, digamos, repetitivas que hacen parte de nuestra realidad y nos estamos saliendo del presente y de vivir estos pacientes en el pie de cama. Este libro simplemente es un libro de cómo vivir esa forma un poco más presente. Hay muchos libros que se los enseñan, sino que este es un filósofo bogotano que utiliza un humor muy negro para poder aterrizarlo a uno de cómo uno puede tratar de eludir el entorno y tratar de vivir un poco más presente a través de estos textos. Porque miren que las ideas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, pues funcionan como estos trenes de alta velocidad. Ustedes se sientan 5 minutos en paz y silencio en un muro y es difícil que logremos estar 5 minutos en paz y en silencio mirando al entorno tratando de recuperar un poco de paz. Si todos hacemos el ejercicio, si yo me quedo en silencio o si alguno de ustedes se queda en silencio o se sienta en un muro,
el reflejo más rápido que tenemos no es mirar nuestro teléfono. Eso es como lo más sencillo en ese pequeño espacio de tiempo que tenemos en el que podríamos simplemente mirar al cielo y bajar un poco las pulsaciones, tratar de que estos trenes, que son las ideas que salen de nuestro cerebro, no se estén desplegando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y uno se monta en un tren de esos y termina pues en, no generando ideas, sino caos. Y este caos, esto va conectado, es el problema del que voy a hablarles hoy, que es el problema de la congestión. Esta es básicamente una foto del tráfico que hay en algunas de las ciudades más caóticas del mundo. Miren, Estambul, Nueva York, Chicago, Ciudad de México. Este es el número de horas perdidas que tienen las personas que viven en estas ciudades por año, 105 horas perdidas en promedio en tráfico. Miren la velocidad del último kilómetro, 13, 11, 10, 12 kilómetros. Y entonces la congestión es un problema que nos afecta cada día más y nuestra ciudad también viene creciendo en este problema. Y para nosotros los cardiólogos, pues este es un problema que hace parte de nuestra vida cotidiana y es la congestión en insuficiencia cardíaca. Que lo bueno, pues que para nosotros, más allá de cualquiera de los escenarios prácticos, pues para el exceso de líquido, furosemida. O sea, que nosotros edificamos nuestra profesión en un fármaco que se usa con mucha frecuencia y que realmente, pues, tiene un uso apropiado, pero yo quisiera contarles en estos minutos un poquito de por qué la congestión es realmente un problema. Entonces, volvemos un poquito a la base de la congestión es que esto es un problema de acumulación de líquido en el espacio intravascular y en el espacio intersticial, ¿vale? Esto básicamente se produce por un aumento de las presiones intracavitarias, ¿sí? Que produce una retención desadaptativa de sodio y agua. Y este es el principal fenómeno base con el cual vamos a desarrollar esta conferencia. Pero vamos a hablar un poquito de los problemas que tenemos. Miren, la congestión tiene varios problemas. Uno es la subestimación, la otra es la forma de evaluación, la otra es la diversidad del tratamiento y por último problema que tenemos es el nefrólogo. Wait a second. Who decreased the Lasix dose on this patient? Thomas, was it you? No way, boss. It wasn't me. Who would do that? Patient's in a heart failure. No. Nephrology. Yeah, what's up? Who's that guy in glasses? Oh, that's the nephrologist. You know, cardiologists think that as first people in the hospital. Well, that's actually as first person in the hospital. Yo creo que con todo el respeto que se ven nuestros compañeros de nefrología, a los cuales apreciamos muchísimo, este desbalance que tenemos en la práctica clínica es un escenario muy importante para poder hacer una convergencia. Y yo creo que la congestión es uno de los puntos donde podemos converger como especialidades y la medicina interna creo que es la base por la cual podemos nosotros pensarnos que los cardiólogos y nefrólogos podemos converger a través del entendimiento de la misma enfermedad, pero visto desde dos ópticas, uno cardiocéntrica y el otro nefrocéntrica. Para entender un poquito la congestión, yo tengo que aceptar que el 15% de los pacientes que tienen presiones de llenado normales están hipervolémicos y el 60% de los pacientes que están euvolémicos tienen presiones elevadas. Ambas se pueden manifestar a través de la congestión. Entonces son dos fenómenos que tenemos diferentes. Uno, el aumento del volumen y el otro, el aumento de las presiones. Y esta es la manifestación clínica que es esencial o fundamental en la insuficiencia cardíaca, mucho más allá del gasto cardíaco bajo, que es una de las formas fisiopatológicas que ya se ha entendido que no garantiza toda la semiología o conjunto de síntomas que tenemos en nuestros pacientes, porque miren que hasta el 80% de todos los pacientes hospitalizados tienen congestión, 40-45% de los pacientes ambulatorios y hasta un tercio de los pacientes que van a ser dados de alta. Cuando nosotros los vemos desde los ensayos clínicos que incluyen los protocolos de ultrasonografía Doppler, llega a ser este valor hasta un 60% de prevalencia de congestión residual cuando se trata en los servicios hospitalarios o de urgencias. Yendo a la base, pues creemos que la congestión vista desde la semiología pudiera ser infalible cuando nosotros tenemos un entrenamiento básico en semiología para detectar la distensión de las venas del cuello,
la aparición, digamos, de estertores en las bases pulmonares, pero ya vemos aquí en esta gráfica que la sensibilidad y la especificidad de estos valores también puede ser bastante bajo cuando buscamos específicamente cada uno de estos síntomas. Lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven desde el punto de vista de clasificación de los síntomas es entender que tenemos tres fenómenos más importantes. Uno es el fenómeno de congestión pulmonar, que en este caso es todos los fenómenos clínicos que vemos a través de los estertores, el edema pulmonar, la congestión ultrasonográfica, que es la que lleva a la falla respiratoria a los pacientes, la congestión sistémica básicamente, que es el fenómeno de distribución por sobrecarga o fenómeno de mala distribución, y el fenómeno de shock, que es la respuesta, digamos, a la hipoperfusión tisular. Esa es la forma en la que deberíamos explicar y clasificar los síntomas cuando tenemos en los pacientes falla cardíaca. Yo veo un paciente con estertores, debo hablar de congestión pulmonar, veo paciente con edema, debo hablar de congestión tisular, y si yo veo el paciente con alteraciones de la perfusión, pues hablo de hipoperfusión tisular. ¿Por qué es tan importante clasificarlo así? Porque miren que cuando lo hacemos por Stevenson entendemos que los pacientes hasta un 80-90% pueden consultar con congestión, pero 36% de estos pacientes en esta gráfica de la derecha pueden egresarse con congestión residual. O sea que si nosotros no estamos al pie de la congestión tanto sistémico pulmonar previa al alta, pues vamos a egresar a los pacientes con esto. Cuando un paciente se hospitaliza, han pasado muchos fenómenos antes de que el paciente realmente llegue al servicio de urgencias. Mire que al día 30 el paciente está en una fase volémica, van incrementándose las presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo. Esto genera obviamente un fenómeno de congestión hemodinámica. El proceso de incremento de la presión hidrostática hace que genere un cambio en la impedancia del tórax y empiece la migración de volumen a través de los órganos, que inicialmente es tisular y luego es a nivel orgánico, que lleva al paciente a todo el conjunto de síntomas. Importante es que antes del día 7, más o menos al día 7, perdón, el paciente ya tiene todos los síntomas presentes, pero no consulta. Precisamente porque los signos de alarma en insuficiencia cardíaca pueden ser pues muy mal pasados porque pues, el edema de los tobillos acompaña a las señoras, la sensación de ahogo se vuelve rutinaria porque el paciente está viejo y entonces estos síntomas, hasta que no están de forma dramática, durmiendo sentado, en falla respiratoria, pues no hay una consulta. Lo que tenemos claro es que cuando más síntomas tengo yo, pues más probabilidad hay de que tenga mayor mortalidad, y si yo me egreso con síntomas, también tengo mayor posibilidad de hospitalización. O sea, cuando estamos en el servicio de urgencia, los residentes que hacen turno en la urgencia ven un paciente con falla cardíaca, le dan diurético toda la noche, lo egresan con un poquito de edema, pero ya está mejor, pues eso ya de entrada usted le está diciendo, nos vemos en 8 días, nos vemos en 15 días, porque la meta principal en el egreso del paciente con falla cardíaca es el alivio completo de la congestión. Hay formas de clasificar la congestión, hay puntajes que, como el del estudio anterior, el Everest, que involucra la disnea, la ortopnea, la fatiga, la distensión de las venas del cuello, los estertores, el edema, y hay otros más prácticos como este que se utilizó en el estudio Badford, en el cual se clasificaron básicamente por la presencia o no de edema, de efusión pleural o ascitis, como parte de la medición y cuantificación si el paciente estaba ya libre de la congestión. ¿Cuál es el proceso, digamos, para que un paciente se congestione? Inicialmente yo voy a tener una fase A, una estabilidad entre el volumen plasmático y el volumen intersticial. Luego, inicialmente en esta fase de incremento de presiones, voy a expandir el espacio intravascular, incrementando más o menos el 20% del volumen plasmático, manteniendo el volumen intersticial estable. Miren que el paciente ha ganado muy poco peso, que puede ser habitual de una persona. Luego hay una fase C en la cual ya hay un fenómeno de congestión que progresa del circulatorio al tisular, en el cual ya esta fase empezó a migrar hacia el intersticio. Luego hay una fase D en la cual este fenómeno ya está establecido y hay un incremento mayor del volumen intersticial, que ya saben que tiene la capacidad de recibir bastante. Y finalmente, pues llegamos a todo el conjunto de signos y síntomas, desarrollo de congestión intersticial e intravascular, y una semiología que ya es muy florida para que el paciente consulte. Vuelvo y le repito este concepto de que hay tres tipos de congestión, que es la congestión del que el paciente está hospitalizado, la congestión del paciente que está en tratamiento en la casa y la congestión antes del alta, porque son tres fenómenos que se pueden tratar pues con diuréticos, pero que usted puede tratar también con los medicamentos modificadores de la enfermedad.
Miren que la congestión es tal una enfermedad que usted puede medir ecografía de la pared abdominal de los intestinos y cuantificar el espesor del intestino y decir cuál paciente tiene o no congestión. Y esa congestión está definida también desde el punto de vista de función del ventrículo derecho. Si yo tengo congestión y función derecha, esos pacientes tienen una muy buena sensibilidad y especificidad para determinar la presencia de congestión, pero desafortunadamente no tenemos una práctica clínica que sea muy, digamos, reproducible y que sea práctico determinar a través de una ecografía abdominal si un paciente, el intestino. Lo que quiero manifestarles es que cuando yo tengo más congestión, pues probablemente tengo más caquexia, más función derecha alterada, tengo un estadio mucho más avanzado de la enfermedad. Volviendo a los fenómenos de clasificación, la congestión yo la voy a dividir de acuerdo al órgano, ya lo dijimos, pulmonar, sistémico, e intravascular y tisular. Y esta congestión también puede ser aguda crónica. Es que hay muchas formas en las cuales yo puedo definir cuál es el tipo de congestión. Pero este concepto que quiero que sí se lo lleven para la casa es que, así como al inicio les explicaba que puede haber pacientes hipervolémicos que tienen presiones de llenado normal y pacientes normovolémicos con presiones de llenado elevada, existen dos conceptos que es básicamente la sobrecarga de volumen y la redistribución de fluido. En otras palabras, esto es básicamente la congestión por volumen no estresado, es decir, que se riega el agua, tomo más de la que puede manejar mi cuerpo. Y volumen estresado en la que yo genero un fenómeno de venoconstricción y hago redistribución de flujo que se va hacia los órganos que están haciendo los síntomas, es decir, el paciente que tiene un infarto, que hace edema pulmonar, pero este paciente no estaba tomando agua antes de llegar al servicio de urgencias en edema pulmonar, sino simplemente hay una redistribución de flujo por la venoconstricción. Estos pacientes normalmente deben aliviarse con vasodilatadores más que propiamente el diurético porque el paciente tiene un volumen intravascular en teoría normal. Cuando yo logro entender la congestión y cuantificarla, el paciente que tiene menor grado de congestión tiene menos probabilidad de hospitalización, eso yo ya los había mencionado. Por lo tanto, yo siempre debo buscar cuál es el escenario en el que mi paciente, en mi práctica clínica, yo le pueda determinar la máxima euvolemia. Si yo el paciente lo tengo supremamente seco, yo estoy casi seguro que ese paciente tiene menos posibilidad de hospitalizarse que el que se va con algún grado de congestión. ¿Y cuáles podrían ser los pacientes que tienen más riesgo? Pues el que más puntaje de congestión tenga, el que el nitrógeno ureico sea más alto, el que responda menos al diurético, el que tenga mayor índice de masa corporal, mayor trastornos del colesterol, la LT, historia de marcapaso y obviamente tener el BNP más elevado. Esos serían los escenarios en los que yo creería antes de empezar a tratar al paciente que este paciente tiene más riesgo de rehospitalizarse. El espectro de la congestión es un fenómeno que es sistémico y no solamente afecta al pulmón como lo hemos entendido, porque el pulmón es, creo que, el más dramático, pero no es el más severo de todos los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente hace disfunción derecha, que es el estadio terminal de muchas de las patologías cardiovasculares, y desarrolla congestión, puede producir hepatopatía congestiva, puede producir nefropatía congestiva, puede producir congestión intestinal y congestión intersticial, que es el fenómeno que sería generalizado a nivel corporal. El intestino tiene un problema muy importante y es que durante los fenómenos de congestión e hipoperfusión es capaz de alterar esta bomba del sodio hidrogenión y aumenta la absorción de sodio. Y entonces si yo estoy congestionado y consumo más sodio, pues voy a hacer un círculo vicioso peor de lo que yo estoy facilitando a través de mi tratamiento. El pulmón tiene también la misma característica que yo la puedo predecir antes de que el paciente se presente al servicio de urgencias. Mire que una vez se afecta la ecuación de Frank-Starling, la presión hidrostática se puede aumentar en ejercicio. O sea, yo lo pongo a caminar, le hago una ecografía, le veo las líneas B, ese paciente tiene congestión con ejercicio. Son los pacientes que hacemos las pruebas de estrés diastólico, cuando hacemos ecografía de estrés. Luego ya los pacientes se presentan con líneas B en reposo, probablemente con congestión ya tisular pulmonar, y finalmente hacen todos los síntomas grandes de falla cardíaca y falla respiratoria que pueden llevar al paciente a hospitalizarse. El pulmón, el riñón, perdón, que es nuestro tema más importante, digamos, de discusión con los nefrólogos y los intensivistas, es porque existe una patología específica que es la nefropatía congestiva. Más allá de lo que creo que la evidencia científica mostró que retornar al gasto cardíaco normal no mejoró a los pacientes a través de inotrópicos o monitoría de catéter de la arteria pulmonar. Posiblemente
este mecanismo es el que nosotros debemos tratar para que el paciente tenga un riñón un poquito más agradecido. Y es que cuando yo tengo la cápsula del riñón, la tengo con incremento de la presión intraglomerular por la congestión venosa, pues el riñón al final termina sacrificando su flujo plasmático para aumentar la creatinina. Por lo tanto, yo tengo que liberar al paciente de la congestión para que fluya otra vez el flujo renal a través de sus nefronas y que se puedan oxigenar y que no se afecte la función del riñón. Yo tengo muchísimos biomarcadores que puedo utilizar. Realmente a mí los biomarcadores me gustan cuando tienen alguna utilidad. Yo se los he dicho a los fellows de cardio, cuando yo tengo dudas de la disnea, pues el BNP me sirve para clasificar si la disnea es de origen cardíaco o no, en el gran mayoría o la gran mayoría de pacientes. Pero más allá de eso, creo que pocos biomarcadores me sirven con práctica utilidad en el servicio de urgencias. Pero si hay algunos biomarcadores, como el CA125, que me sirve para definir cuando un paciente tiene congestión tisular, ¿sí? Y eso es una forma en la que negociamos con los nefrólogos. Negociamos, pues digamos en la práctica clínica. Yo tengo una creatinina elevada, el paciente tiene una congestión que no es clínica, porque si es clínica, pues es evidente que yo tengo que darle diurético, ¿sí? Pero si es una congestión que es subclínica, este biomarcador me puede definir que el paciente ya terminó la etapa diurética y debo retirar el diurético, y ese es el problema de su disociación o la elevación de los asobados. O tengo elevación persistente del CA125 y por lo tanto yo necesito reforzar más el tratamiento diurético. Estos biomarcadores hacen parte entonces del conjunto de elementos que yo utilizo en la congestión tisular y en la congestión intravascular. En la congestión tisular, pues yo tengo los signos clínicos de edema, estertores, ascitis. En los biomarcadores, el principal y de utilidad de nuestra práctica clínica es el CA125. Y en las técnicas de imagen, pues posiblemente la radiografía de tórax, la ecografía pulmonar, serían como los que yo más utilizaría en la práctica. Yo casi no irradio los pacientes ya después de la auscultación. La sensibilidad de la auscultación más la ecografía pulmonar es mucho mejor que el de la radiografía sola, ¿sí? Entonces, si yo no necesito radiar a alguien, mi auscultación pulmonar es buena o mi ecografía pulmonar, tengo el entrenamiento, tengo la disponibilidad, es mucho más sensible y específico que la radiografía de tórax. En la congestión intravascular, yo tengo la elevación de las venas del cuello, la ortopnea, el tercer ruido, la vendopnea. El BNP sería mi biomarcador de congestión intravascular o hemodinámica. Y las técnicas de ecografía Doppler del sistema venoso general, que es lo que utilizamos en la práctica clínica. ¿Por qué es importante entender el BNP? Miren, porque yo tengo varios tipos de BNP, más allá de la biología, el péptido A, B, etcétera, pero el péptido natriurético tiene varios momentos. Hay un momento de la enfermedad, que es digamos, el péptido seco, que es el paciente que clínicamente no tiene congestión y es el péptido que tiene por su enfermedad. O sea, tiene la fracción de eyección del 20%, está tomándose su medicación y tiene 5.000 de BNP. Ese es su péptido, ¿sí? Y hay otro que una vez se aumentan las presiones de llenado, el paciente se congestiona y entonces a esto le llamamos el péptido húmedo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente en el servicio de urgencias que llega con congestión clínica, tiene un BNP de 15.000, pero su péptido seco es de 3.000, pues cuando yo lo alcance, pues se supone que yo ya debería estar en el péptido seco del paciente. Esto se ha cuestionado mucho sobre la utilidad del péptido como guía de la terapia, pero digamos que sí podemos entender que este fenómeno va a variar en relación a la congestión, pero no es un biomarcador puro o subrogado específicamente de congestión. Este trabajo es muy interesante porque es un trabajo derivado de esos estudios negativos en falla cardíaca. Otro de las perlas porque los estudios negativos también sirven. Y es que yo puedo determinar el fenotipo de congestión residual y que esto me dé a mí varias respuestas clínicas que yo voy a utilizar. Es decir, de los pacientes del Protect o el Relax HF, miren que el 37% de este y el 19% tuvieron congestión residual al alta. Eso, o sea, que es un fenómeno que es bastante frecuente. ¿Dónde posiblemente yo voy a encontrar peores desenlaces? En el que yo tenga mayor congestión tisular o el que yo tenga congestión tisular o intravascular. Porque además tiene menor respuesta al diurético, tiene más estancia hospitalaria y tiene mayor mortalidad. ¿Listo? O sea que si mi presentación clínica del paciente es de congestión más tisular o la congestión, perdón, al egreso es más tisular, la probabilidad de tener menor respuesta al diurético es mayor.
Les pongamos un ejemplo, mire, yo trato de hacer famoso al doctor Martín, pero pues él es el Martín Arrieta, el fellow de cardiología. Este es un paciente que tuvimos en la práctica clínica, un paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que tenía una secuela de una enfermedad isquémica y tenía una insuficiencia mitral, se congestionaba mucho. Llegó con un cuadro de descompensación, ahí están los signos vitales y la creatinina que tenía en 2.0. Y ese paciente normalmente en la práctica clínica te piden, vamos a usar un inotrópico, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría de los urgenciólogos te dicen, vamos a usar un inotrópico, ¿sí? Pues posiblemente este paciente con 110, 70, 88 de frecuencia y sin alteración clínica de la perfusión, pues puede ser manejado únicamente con diurético. Pero esa respuesta o no al diurético la vamos a ver más adelante. ¿Y cómo la vemos? Nosotros la hemos entendido a través del Doppler venoso. El Doppler venoso es una herramienta que lleva muchos años en la práctica clínica y que hoy se conoce con un puntaje como el Vexus. El Vexus es lo que nosotros le hemos puesto números para definir qué paciente tiene congestión y cuál es la severidad. Entonces, miren es un poquito la historia, estos años 90 de las publicaciones de la alteración del flujo venoso a nivel de los pacientes con regurgitación tricuspidia en función derecha en hipertensión pulmonar o después de cirugía cardíaca. O sea, esto ya se ha utilizado y es un muy buen predictor de falla renal postbomba en los pacientes que operan del corazón. Las publicaciones de estos, del Vexus ya tienen pues bastante tiempo y cada vez se publican más estudios con respecto a su aplicación o utilidad. Entonces, ¿cuál es el principio de Doppler venoso en la congestión? Pues mire, lo primero es que llegó en una época en la que no se le dio mucha utilidad, se pensó que realmente no nos servía para mucho, pero yo creo que llevamos unos 4 o 5 años en los que desde la nefrología se ha tratado de aportar un poco más al manejo de los pacientes con falla cardíaca. ¿Cuál es el principio fisiológico o fisiopatológico de esto? Y es que cuando yo le aplico un exceso de volumen a un vaso arterial, él tiene muy poca compliance, ¿sí? Entonces, yo no puedo ponerle mucho volumen y se incrementa la poscarga y la presión de las paredes no me va a dejar que esto se distienda mucho. Diferente a los capilares. Usted le pone líquido y el capilar difunde por todos lados, no tiene básicamente una compliance infinita. Las venas tienen una compliance que es finita, pero que es mucho mayor que la que tienen las arterias. ¿Y qué pasa con, miren, los flujos son pulsátiles en las arterias, en los capilares son planos, en la vena durante la fase de transición, vénulas es plano y luego otra vez se vuelve pulsátil. La vena cava tiene una compliance que es en meseta, entonces usted la aumenta y más o menos entre 29 y 30 milímetros se aplana la curva de dilatación de la vena cava, o sea, la vena cava más allá de 30, 32 milímetros no se va a dilatar, ¿sí? Y a veces puede quedar así siempre, por lo menos en los pacientes con disfunción derecha. ¿Qué pasa entonces? Ese fenómeno de transición de presiones de la vena cava, a las venas hepáticas o suprahepáticas, se va a amortiguar con los sinusoides hepáticos. Entonces, ese flujo pulsátil que tenemos en las venas hepáticas va a cambiar a través de los sinusoides y cuando lo vemos en la vena porta ya es un flujo continuo. Eso es lo que es fisiológicamente normal. Pero si yo incremento las presiones venosas, logro incrementarlas tanto que afecta a los capilares sinusoidales, esa presión pulsátil se va a transmitir a la porta. Entonces va a cambiar mi patrón de flujo de continuo a pulsátil. ¿De acuerdo? Ese es el fenómeno por el cual las venas tienen tanta utilidad en el manejo de la congestión. Entonces, pongamos ahora en ejemplos. Este es el flujo de la vena hepática. Yo tengo un flujo sistólico mayor que el diastólico. Cuando yo tengo un poco de congestión, yo pierdo la predominancia de la onda sistólica por la diastólica y luego en la congestión severa invierto el flujo, ¿sí? Eso es lo que vemos nosotros en los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa. El segundo punto, miren que es el más, digamos, asequible a una persona que está en formación práctica, que no es radiólogo o que no tiene un entrenamiento avanzado en ecografía Doppler, que es la vena porta. Usted básicamente ve que el flujo es continuo, mide una velocidad máxima y mínima y esa diferencia no debe ser mayor del 30%. Pero cuando usted tiene congestión y esa congestión se hace más severa, va perdiendo
el flujo continuo y se hace pulsátil. O sea que el tener pulsatilidad en la porta ya es un fenómeno hemodinámico importante para definir que hay congestión y severa. En los riñones es más difícil de adquirir, pero es el más sensible y específico para el diagnóstico propiamente de la congestión. Casi siempre en las arterias interlobales en ecografía tenemos siempre una arteria y una vena. Entonces vamos a ver un flujo que es arterial arriba y venoso abajo. Cuando tenemos un flujo normal, pues vamos a ver el flujo venoso que es continuo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos algún grado de congestión, vemos una interrupción del flujo, pero esa interrupción no es completa, sino se divide en dos onditas, o sea, bifásico. Y cuando es tan severo, ese flujo sistólico inicial se pierde, ¿sí? Entonces tenemos el flujo arterial y un flujo final diastólico, una onda por una onda. Esa es la forma más severa de la congestión renal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren que estos pacientes usted los ha evaluado y los estertores ya no están, la citis ya no está, la hepatomegalia ya no está, pero la creatinina está arriba y estos fenómenos están pasando a nivel ecográfico. ¿Cómo interpreto los resultados? Pues entre más severidad tenga yo el Vexus, pues mayor probabilidad de morirme o admitirme a cuidado intensivo y tener mayor falla renal, pues tengo en nuestros pacientes. Cuando yo lo he aplicado en los pacientes con síndrome cardiorrenal, es un surrogado de mejoría del péptido natriurético, no tanto del CA125 como esperaríamos, pero es un surrogado del cambio del BNP porque la ecografía Doppler es un biomarcador o un marcador de congestión hemodinámica intravascular. Lo que sí es importante es que si una persona tiene un Vexus 0,1, que en este caso es lo máximo, está en la vena cava dilatada y no más, tiene mucha mayor sobrevida que o tiene menos eventos, supervivencia libre de eventos cuando tiene un grado de congestión moderada severa. O sea que ese punto me sirve muchísimo cuando yo tengo en la ecografía Doppler esta puntuación. También está definido que el patrón lo voy a mejorar con el diurético. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, este flujo que está antes y después de la congestión y miren cómo voy recuperando mi flujo continuo. Esto es mucho mejor que la vena cava, que a veces lo usábamos con cierta frecuencia, que íbamos, ¿cómo está la vena cava? 25, más diurético. Pero si el paciente tiene insuficiencia tricuspida severa o disfunción derecha, esa cava va a estar dilatada porque sí, siempre. Es su forma de presentación clínica. Y ese que es más o menos 20-30% de los pacientes que tienen la vena cava dilatada en forma crónica, pues van a tener esta respuesta al diurético que es que no cambie. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mirar los otros flujos. Si los flujos cambian, los pacientes se pueden mejorar. Se han tratado de evaluar un poquito el pronóstico de esta medición. Esta medición tiene ya, digamos, algunas evidencias que se han ido desarrollando. Ya entendimos la técnica, ya la estamos aplicando, ya se está generando la evidencia. Esto es un grupo español que muestra la evaluación a la admisión, al alta y en la primera visita, y posiblemente el combinado de muerte, rehospitalización y visita no planeada está mucho mejor cuando hay congestión subclínica residual en los pacientes que se aplica el Vexus por encima de 1. ¿Qué estamos pensando? Que esta es la fase en la que vamos a diseñar un trabajo, que estamos en el proceso de diseñar un trabajo, es aplicar esto al hospital de día para falla cardíaca avanzada. Que los pacientes llegan, se pone la inotropía intermitente como parte del cuidado paliativo, pero nosotros no tenemos más allá del examen clínico una indicación de diurético. Entonces estamos tratando de entender si esto que hacemos en la práctica normal de inotropía intermitente paliativa, le aplicamos a esto la evaluación Doppler con cada aplicación y la intervención si genera alguna reducción de los eventos cardiovasculares en el subgrupo más frágil de la falla cardíaca. Esta es, digamos, mi mensaje principal. Yo creo que todos los clínicos que vemos este tipo de pacientes debemos evaluar al PE cama la congestión más allá del examen clínico. Tenemos que entrenarnos en la ecografía del Doppler venoso para la evaluación de la congestión. Nuevamente, aquí haciendo famoso al doctor Martín, este es sus primeros Vexus. Este Vexus lo hizo en el paciente que habíamos mencionado. Él aquí nos mostró en la izquierda el flujo de la vena cava, una vena cava de 28 milímetros. Luego le encontró el flujo hepático con una inversión del flujo sistólico. Miren el flujo de la vena porta, que debería ser continuo, cómo está interrumpido y se hace inclusive reverso. Y logró encontrar el flujo renal, donde encontró un flujo arterial y un flujo venoso para congestión severa.
Este era posiblemente el fenómeno que explicaba el dos de creatinina que tenían nuestros pacientes. Aquí le estamos dando también la cuña al doctor Álvaro José, la colaboración con la doctora Lena en un trabajo que nos ha costado muchísimo, que esperemos que está a punto de nacer, que es el proyecto ahora, que es el proyecto de acetazolamida oral, que es un escenario en el que estamos utilizando, pero yo creo que hay que buscar. Posiblemente parte de las preguntas es que entre más congestión, no tanta disfunción renal, estos pacientes responden mejor a la combinación. Esto es lo que seguramente en algún momento nos vamos a decantar. Mensaje final, miren, la congestión es la clave de la falla cardíaca. Esto es una entidad que es prevalente, compleja, tratable y al final, pues todas las alternativas están emergiendo como áreas de investigación y pues nos van a ayudar a tratar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.